Aloha chicos, comenzamos con nuestro cuarto y último capítulo en esta primera unidad que vamos a titular Las transformaciones sociales y económicas, es decir, qué ocurre en la sociedad y en la economía a lo largo de los siglos XV y XVI. Para adentrarnos en estos siglos, lo primero que tenemos que hablar es un poco de la población en general. Tras la crisis demográfica del siglo XIV, la población europea... Espera. Deja de copiar, porque ya te conozco. Te vas a poner a copiar corriendo para terminar. Para el carro. Crisis demográfica del siglo XIV, ¿te acuerdas de eso? ¿De verdad? Vamos a ver si nos acordamos. ¿What? ¿Pero esto qué es? ¿La crisis del siglo XIV? Bueno, esta es una obra del pintor Peter Bruegel el Viejo y esta obra se titula El triunfo de la muerte. Es una obra que trata sobre las cosas mundanas y está simbolizado a través de un gran ejército de esqueletos arrasando la tierra. ¿En serio? Pues mira, sí, parece que sí. Tremendo ejército arrasando la tierra. Me recuerda un poco a los caminantes blancos de Juego de Tronos. Bueno, ¿y por qué te estoy poniendo esto? Porque este cuadro representa un poco lo que fue la crisis del siglo XIV, que fue la Gran Peste. Vamos a observar un poquito esta magnífica obra. Al fondo aparece un paisaje bastante árido, donde aún se están desarrollando escenas de destrucción. Vemos barcos hundiéndose y también barcos en llamas. Si vamos al primer plano, observamos la muerte al frente de sus ejércitos sobre un caballo rojizo. Está destruyendo el mundo de los vivos, quienes son conducidos a un enorme ataúd sin esperanza de salvación. En esta composición están todos los estamentos de la sociedad incluidos. Aquí no se salva nadie, ni el poder, ni la devoción, ni nada. Todo el mundo termina caput. Algunos intentan luchar contra este destino tan horroroso. Otros se abandonan a su suerte. Y ahora viene lo simpático. Solo una pareja de amantes en la parte inferior del cuadro permanece ajena a todo lo que está ocurriendo. Pero mira, deberías echar un ojo y ver cada escena, cómo está representada. Podemos observar una escena de muerte, de pánico, prácticamente una escena apocalíptica. El mundo se va a acabar. Esto fue lo que supuso la crisis del siglo XIV en Europa. Muerte y destrucción. Pero bueno, me dejo ya de rollos, que sé que soy un poquito flipada. Lo que quiero que entiendas es de dónde venimos. Del siglo XIV, en el que quien haya salido vivo es un milagro y en el que la población está bastante tocada. Bueno, pues cuando llega el siglo XV, después de tanta tormenta, evidentemente algo de paz tiene que llegar, ¿no? Pues la población empieza a crecer lentamente. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Entre otros factores, hay una menor virulencia de las epidemias, es decir, menos epidemias, las epidemias que podían haber eran menos violentas, menos mortales, y por otro lado se da una mejora en la alimentación. Y si hay menos enfermedades y mejora la alimentación, pues la gente dura un poquito más. En este gráfico podemos observar la evolución de la población europea. Desde el año 1000 vemos un aumento progresivo de la población. A partir del siglo XIII va en aumento. Sin embargo, con la peste cae radicalmente, pero es a partir del siglo XV cuando vemos cómo comienza a ascender la población hasta una cifra considerable. En este mapa podemos observar la diferencia en millones de habitantes que había por países entre el año 1500 y 1600. Por ejemplo, en España observamos que pasamos de 6,5 millones a 8,5 millones. Y en Francia se pasó de 15 millones a 18,5 millones. Como podrás ver, este aumento de la población es bastante considerable para la época. ¿Y qué ocurre con la sociedad de esta época? Que veremos un auténtico auge de la burguesía. Y me vas a decir, ¿y qué era la burguesía? Ese es el verano, que se te olvidan las cosas, seguro.
Antes de decirte que era la burguesía, tenemos que recordar que la sociedad estaba dividida en 3 estamentos, a que de eso sí te acuerdas. Por un lado estaba la nobleza y el clero, que eran estamentos privilegiados. Estos no pagaban impuestos y siempre ocupaban los cargos más importantes. Y luego teníamos un estamento no privilegiado, ¿recuerdas? Encontraríamos a la burguesía, a los artesanos, a los pequeños comerciantes y a los campesinos. Este tipo de sociedad la hemos visto desde la Edad Media. Pues te voy a contar los pequeños cambios que ocurren durante la Edad Moderna. Lo vamos a ver a través de una pirámide de población. Bueno, en primer lugar tenemos aquí al number one, que era el rey, y justo por debajo tendríamos a sus fieles lacayos, que serían la nobleza y el clero, que están dentro, como hemos comentado, del estamento privilegiado. Los privilegios que tenían por estar en este estamento eran no pagar impuestos, tener cargos y también poseer muchísimas tierras. Y por supuesto debemos recordar que estos privilegios se heredaban por nacimiento, no había manera de pasar de un estamento a otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa dentro de los no privilegiados? Pues que en las ciudades, sobre todo, que era donde más se desarrolló, este estamento, la burguesía, va a cobrar una gran importancia. Poco a poco irá cogiendo terreno. Y cuidado, estos van a dar mucha guerra durante todos estos siglos y van a ser los que propician la Revolución Francesa. Pero eso lo verás el próximo curso. Pero ojo al dato, estate atento porque van a dar mucho de qué hablar. ¿Quiénes eran estos burgueses? Pues eran familias de grandes comerciantes, grandes banqueros, iban amasando dinero de tal forma que empezaron a competir con la nobleza, porque comenzaron a tener bastante dinerito. Y además fueron tan listos que se fueron emparentando con la misma nobleza. Daban sus hijas o sus hijos a casar y así cada vez tenían mayor privilegio social, aunque no tenían mayor privilegio político, porque no podían pasar de un estamento a otro, pero fueron adquiriendo más protagonismo socialmente. ¿Qué hicieron grandes familias burguesas, como los Fugger o los Welser? Pues prestaron dinero incluso a los reyes para poder sufragar guerras, caprichos, lujos, etc. Y esto, si te hago un favor, luego quiero recibir otro favor. Y de ahí vendrán luego los conflictos de intereses. Esta burguesía de la que estamos hablando llegará un momento que se llamará alta burguesía. Esta determinación será poco a poco. Y luego quedará esa pequeña burguesía que son los pequeños comerciantes, los artesanos que vivían modestamente, que eran libres, pero no eran ricos. Y, como siempre, los campesinos tuvieron que seguir soportando unas condiciones muy duras de vida. Aunque es verdad que en la Europa más occidental dejaron de ser siervos y comenzaron a ser libres. Pues junto con los cambios sociales también vamos a encontrar unos cambios económicos. Y hemos de decir que estos siglos van a ser una época de prosperidad económica. ¿Por qué? Bueno, el crecimiento de la población que hemos mencionado anteriormente provoca que se necesiten más alimentos, una mayor demanda de alimentos. Si hay más gente, hay que alimentarlos. Esto ocasiona que haya una preocupación para aumentar la producción agrícola. Y para aumentar la producción agrícola se tienen que explotar nuevas tierras. Esto provoca que la agricultura se desarrolle. Por otra parte, también, cuanta mayor población, más demanda de productos artesanales, evidentemente. Y como consecuencia también se desarrollan actividades manufactureras. Recordemos que con el bloqueo del mar Mediterráneo, pero con los descubrimientos geográficos, Europa vuelve a estar conectada con Asia y provoca una época con grandes intercambios comerciales. Aquí vamos a ver un cambio de rumbo en cuanto al comercio. Recordemos que durante la Edad Media la ruta más importante que se utilizó para llegar a Asia fue la ruta de la seda o la ruta de las especias, que era a través del mar Mediterráneo, el mar Negro y luego a pie hacia toda esta zona. Bien, sabemos que eso se les acabó el chiringuito porque toda esta zona fue conquistada por los turcos. Pero también sabemos que se buscaron otras vías. Sabemos que los castellanos buscaron la vía a través del Océano Atlántico, descubriendo América, y con Magallanes apareció por aquí hasta las Islas Molucas y dio la primera vuelta al mundo, con lo cual estableció ahí una vía de comercio.
Y el Reino de Portugal estableció su vía de comercio bajando hacia el sur de África, bordeándola toda y subiendo otra vez y llegando también a la India y posteriormente a China. Bien, volvemos a tener una relación estable de comercio internacional. Pero a partir de ahora, los grandes puertos que se van a dedicar a este comercio serán otros, que van a estar vinculados más hacia el Océano Atlántico que hacia el mar Mediterráneo. Puertos como Venecia, Amberes, Hamburgo, Londres, Lisboa y Sevilla. Si observamos, todos se pueden vincular hacia las rutas del Océano Atlántico. Pues estas ciudades que están asociadas a estos puertos y que además eran puntos muy importantes de producción artesanal, se van a convertir en potencias económicas en cuanto al comercio internacional. Y además de estos cambios, vamos a ver unos nuevos instrumentos económicos que se dan durante la Edad Moderna. El hecho de haber descubierto América y también tener unas nuevas rutas hacia Asia bordeando África, como acabamos de comentar, este tipo de comercio necesitaba unas grandes inversiones de capital, porque recordemos que eran viajes muy largos, que se necesitaba mucha infraestructura, no siempre volvían todos los que habían salido, entonces necesitaban grandes inversiones de capital. Esto suponía un alto riesgo porque muchos barcos naufragaban durante el viaje, otros eran atacados por los piratas porque querían robar mercancías. Entonces, ante esta situación de peligro, los comerciantes se tuvieron que asociar en compañías mercantiles, es decir, en empresas. Van a ser esas primeras empresas que vamos a ver. Se asocian en empresas para luego compartir tanto los beneficios como las pérdidas. Oye, tú y yo nos asociamos, yo estoy vinculada a las especias, tú estás vinculado a la seda en Asia, nos asociamos, invertimos en este viaje y luego los beneficios que tengamos los compartimos. Y si tenemos pérdidas, pues también tenemos que compartirlas. De esta forma se crean las compañías mercantiles. Además, los banqueros empiezan a facilitar crédito por primera vez a los comerciantes. ¿Y cómo lo hacen? A través de cheques y de letras de cambio. Ya esto nos empieza a sonar un poco a la actualidad. No estamos hablando de bitcoins, pero ya estamos hablando de cosas que nos suenan más. ¿Qué era una letra de cambio? Era un documento que se podía emplear para pagar una transacción comercial en vez de tener dinero efectivo, y luego este dinero lo hacía efectivo un banco en cualquier momento y no tenía que estar vinculada a una entidad precisa. Es como si alguien nos diera una letra de cambio y nosotros vamos a hacerla en efectivo, es decir, vamos a cobrarla a cualquier banco que tengamos a mano, BBVA, La Caixa, Santander, lo que sea. Mientras que el cheque o carta de pago sí era pues más o menos lo mismo, era como un documento, una orden contra un depósito bancario. Es decir, se podía cobrar en cualquier delegación del banco de la persona que te había dado el cheque. Si tú eras del BBVA, pues yo tenía que ir a cobrar mi cheque a el BBVA porque tú eras cliente de esa entidad. Bien, como podrás ver, la actividad bancaria, todo este tinglado, fueron siendo cada vez más importantes. Y con ello empezaron a destacar familias, como los Medici, que los vamos a conocer a fondo en la próxima unidad, los Spinola, los Borromei en Italia, los Fugger o los Welser, que te los nombré antes. Fueron familias que fueron adquiriendo mucha importancia, eran en principio burgueses y esa burguesía va a tomar un gran protagonismo y llegará un momento, y ya te adelanto un poco la próxima temporada, llegará un momento que quieran tener poder político. Además de ver la banca privada, a partir del siglo XV empiezan a surgir los bancos públicos, como por ejemplo la Taula de Cambi en Barcelona, como un banco público, o la Casa de San Giorgio en Génova, o el Banco de Rialto en Venecia. Aquí ya tendríamos que diferenciar entre lo que era la banca privada, que pertenecía o que estaba vinculada a esas grandes familias, y comienzan a desarrollarse también los bancos públicos. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que hayas entendido conceptos esenciales en este capítulo, como por ejemplo el aumento de población que hubo durante el siglo XV, ¿por qué aumentó la población? Por ejemplo, es un concepto importante. ¿Cuáles fueron los aspectos de la sociedad que permanecieron igual a la Edad Media y cuáles fueron los que cambiaron? Por otra parte, ¿cuáles fueron los cambios que se dieron en el sector económico, los nuevos instrumentos económicos y dos conceptos nuevos que ya debemos empezar a saber identificar, que es la letra de cambio y el cheque o carta de pago? Recuerda que si tienes alguna duda, debes apuntarla para solventarla en clase. No te olvides tomar apuntes o hacer esquemas y por favor, disfruta aprendiendo.
Nos vemos en el próximo capítulo.